Halloween, la historia más cruda del festejo. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Bueno, tranquilos, no vamos a hablar del típico Halloween, ¿no? De lo que estamos acostumbrados, sino vamos a profundizar un poquito más esta historia de Halloween. Porque el sábado a la noche, domingo, muchos salen a festejar Halloween. La pregunta es, ¿hay que festejar? ¿Conocemos realmente dónde viene? Todo el mundo dice Estados Unidos, o es una costumbre de allí que vino a nuestras Américas. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Mucha gente dice, ¿por qué no festejan el Día del Gaucho, no? El día de... ¿Por qué no festejan con costumbres argentinas que disfrazarse de esto que viene de Estados Unidos? Bueno, hoy vamos a desarrollar absolutamente todo. Así que quédate en nuestra pantalla, nuestras redes sociales, @NCN Canal 9. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Twitter. También, a través de nuestro WhatsApp, te puedes comunicar. Hay dos líneas, 261-300-1600, 261-600-6600. Y ya voy a recibir al primer invitado de hoy. Él es Marcelino Azaguate, cacique, huarpe y artista. Marcelino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por invitar. La verdad que me da alegría también saber esto bueno, que este programa se vea, digamos, en esas zonas de las familias nuestras allá del campo, así que les quiero mandar un saludo especialmente para ellos en esta noche de Halloween. De esta noche. Y sobre todo que nos estamos anticipando, porque siempre digo, lo importante es conocer. Lo Claro. importante es conocer qué es lo que estamos, de qué estamos hablando. Y muchos se preguntarán, ¿qué pasa? ¿Por qué está Marcelino acá? Marcelino, cacique, huarpe. Bueno, porque los huarpes tienen mucho que ver con todo esto. Pero en un ratito vamos a desarrollarlo. Y ya voy a saludar al próximo invitado. Él es José Humberto Miseli, antropólogo. ¿Cómo lo extrañaba, José? Ya lo extrañaba. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Para mí es una gran satisfacción poder aportar y estar con ustedes nuevamente. Y les agradezco mucho. Sí, por supuesto, yo también siempre, uno resiente muchas veces el no poder seguir conectándose, pero lo que pasa es que también tienen que ver con la naturaleza de los temas, de las oportunidades y un montón de factores. Así que encantadísimo nuevamente de estar con ustedes y afortunado a su vez de estar nada más y nada menos que ver con un cacique huarpe, porque eso no es menor el asunto, ¿no? Es decir, así que para mí es una satisfacción personal también. Ahí Así está. que saludo ahí a Marcelino, que ya tuve algunas conversaciones previas con él, así que encantadísimo. Bueno, Humberto, usted tiene el mando esta noche porque es un tema del que todo el mundo habla, del que llega el 31 y todo el mundo festeja, pero que pocos conocemos, ¿sí? ¿Por dónde lo vamos a encarar, esto de Halloween, la historia más cruda del festejo? Bueno, yo creo que quiero recomendar, ¿no es cierto?, partir de una situación histórica. Sí. Este, vamos a remontarnos a unos cuantos siglos atrás. Cuando estoy hablando de unos cuantos siglos, estoy hablando de alrededor de fácilmente 2000 años atrás. Antiguamente, en la Europa occidental, existió un pueblo que se expandió hasta llegar prácticamente al Danubio, desde las costas del Canal de la Mancha hasta la zona llamado los celtas. Este pueblo, que había desarrollado una gran cultura, una gran forma de vida, tenían a unos sacerdotes al que ellos llamaban druidas. Tal es así que los druidas fueron grandes oponentes al ingreso del cristianismo a ese mundo en el momento en que las legiones romanas estaban incursionando no solamente en las Galias, ¿no es cierto?, donde era el territorio de estos celtas, sino fundamentalmente en la región de las Islas Británicas, en donde también llegaron allí. Estos druidas eran una suerte de magos y sacerdotes, personas de muy alto poder. Y precisamente eran los que llevaban consigo el conocimiento de la cultura celta, ¿no? Es decir, eran poseedores de los antiguos dólmenes, como se va a ver en la imagen que estamos viendo ahí, precisamente de piedras,
donde se decía que ahí se reunían para orar y para vincularse con los seres sobrenaturales, del que ellos eran los vinculantes. Básicamente, estos druidas habían dividido el año en ciclo lunar, ¿no? Este ciclo lunar era muy importante porque estaba conformado por cerca de 62 días con semanas que, digamos, que se le restaba hasta que llegan los romanos e imponen el calendario gregoriano. Esto ya con el advenimiento del cristianismo. Estos druidas en el mundo celta tenían dividido celebraciones, 4 celebraciones anuales. La última celebración anual que ocurría en esas épocas, en esas latitudes, donde ya estaba llegando el frío, no nos olvidemos, o sea, la famosa Yuletide se estaba haciendo presente, que es el momento en donde se hacen grandes fogatas y para propiciar el advenimiento nuevamente de la primavera y el verano, y con eso la propagación de las especies con las que sobrevive la gente. El 1 de enero vendría a ser en la fecha que calza, digamos, para lo que es el calendario gregoriano en relación al calendario que tenían estos druidas. Estaba dado aproximadamente entre lo que hoy conocemos como 31 de octubre y primero de noviembre. Como ya estaba instalado el mundo cristiano, esta celebración que hacían ellos era una celebración para conmemorar, los druidas, ¿no? Conmemorar el surgimiento del mundo ordenado. O sea, se celebraba, era la fecha en que ellos consideraban que, a través de sus leyendas, ¿no?, y de sus cálculos, porque eran astrónomos también, astrólogos, etcétera, eran gente muy inteligente estos druidas. Decía que era la época en que el mundo sale del caos y se ordena, se organiza, se armoniza en un orden en la que a posteriori el ser humano iba a poder poblar. En ese proceso de ordenamiento es que en ese caos todavía, por eso es que se toma de manera liminal, o sea, el pasaje del 31 de octubre al 1 de noviembre, ¿cierto? En nuestro calendario sería, pero propio de aquella época, se decía que los demonios, los genios del mal, junto con las almas perdidas de difuntos antiguos, quedaban libres, podían visitar a los humanos en ese momento. Entonces, lo que tenía que buscarse, por eso es que Halloween, que viene de hollow, del inglés, del sajón hollow, quiere decir víspera de todos los santos. Eso quiere decir Halloween. Bien. ¿No? Es antes de que venga o sea, antes del advenimiento de la santidad, existía la perversidad, o sea, la malignidad, por la que salían todos estos genios a producir tentaciones, discordias, enfermedades. Por eso es que en los lugares donde existían, digamos, apartados, en las casas, en los frentes de las casas, se prendía una fogata al principio, ¿no? Después, con el transcurso del tiempo, cuando se produce, a partir del inicio del siglo XVII, 1600, viene la Mayflower, el buque, el nombre de la carabela que trae a los primeros pobladores ingleses, ¿no es cierto?, a lo que hoy es las costas de los Estados Unidos. Vienen con ellos todo este conocimiento, estas prácticas, estas creencias y un montón de elementos que después se va a ir transformando. Pero la celebración del Samhain es la celebración de el caos convertido en orden.
Bien. pero después se desvirtúa con el transcurso del tiempo y es a partir de 1930, de nuestra era ya, de nuestra época, donde empieza a desarrollarse y condicionarse, que es una época en donde prácticamente todo el mundo debe celebrar entre comillas, ¿no?, el advenimiento prácticamente del mal, en contraposición a lo que es la celebración o el momento de recordar a los fieles difuntos de nuestras latitudes americanas, o sea, en la parte latinoamericana, donde el cuerpo de creencia es de otra raigambre y de otra naturaleza, porque es el mundo hispánico. Por lo tanto, el 1 de noviembre, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, en el nordeste argentino, como en otros lugares, los niños salen a hacer cánticos propiciadores y de alabanza a la deidad protectora, a lo que trae el bien, en contrario a lo que plantea el Halloween, ¿no? Entonces, tiene todo esto una serie de connotaciones, que son connotaciones que son respecto del Halloween y su práctica en la actualidad en distintas latitudes, propiciadoras más bien del mal, no del bien, ¿no? Es decir, entonces, pero lo que pasa es que hay toda una industria, por un lado, que ha impulsado todo eso. Pero también es cierto de que muchas veces en las políticas culturales de cada lugar no se ha impulsado ni se ha desarrollado el patrimonio cultural propio, precisamente para que actúe como contrafente de estos avances, de cosas que no son apropiadas para la mentalidad de nuestras regiones geográficas, ¿no? Es decir, las políticas culturales por ahí en ese aspecto descuidan estas tradiciones que son propias de lo nuestro, que propician el bien, que estimulan a las buenas relaciones, que estimulan a la concordia y no a la discordia. Entonces, por eso es importante también recurrir a las poblaciones aborígenes y los indígenas, porque ellos también tienen toda una filosofía sobre el manejo de la ancestralidad y el valor que tiene la ancestralidad, ¿no es cierto? Por un lado. Y por el otro lado, es el mundo propiciante de algo bueno para ir en contra de cualquier cosa que pueda traer algún tipo de desgracia, cuestiones que sean malas. Esto es como primera parte, digamos, de naturaleza introductoria, ¿no? De dónde está viniendo, qué es lo que significa y dónde se aplica y el inconveniente que se nos presenta. Fundamentalmente en el niño y el adolescente, donde se los condiciona mentalmente de que lo malo ya no está siendo tan malo, y eso es grave. Claro, es grave, es como que algo de algo malo hicieron como algo divertido, ¿no? Esta cosa de los dulces, disfrazarse. Sin embargo, la connotación de esto tiene que ver con algo trágico. O sea, estamos hablando de espíritu, estamos hablando de gente que hace mal, ¿no? Exacto. De gente, no, de espíritu que hace mal, me corrijo acá. Pero entiendo esta parte, ¿no? Y Marcelino está acá hoy citado porque usted lo pidió también, Humberto. Humberto Así es. lo pidió. Perdón, chicos, voy a tomar un vasito de agua. Humberto, si quieres aportar algo, Ahí está, perdón. Ahí está. ¿Viste cuando? Creo que entre la alergia, la primavera y todo eso hace que nos traemos al aire. Au vivo. No, au vivo. Pasa cosas que pasan en vivo. Usted lo pidió, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que ver un warpe? Porque uno dice un warpe. ¿Qué tiene que ver un warpe con Halloween? Porque precisamente muestra el mundo opuesto. Ajá. Halloween. Bien. ¿Entiendes? Y a su vez muestra una filosofía de antigua data, Sí. de gran importancia y significado, que también integra nuestra cultura. Porque el descendiente de aborigen no es alguien ajeno a lo que somos nosotros también. Así Bien. como el colonizador le impuso, incluso hasta le quitó cosas, pero en ese proceso
ellos también nos brindaron cosas, los aborígenes, los indios, ¿no es Ujú. cierto? O los descendientes. Y todavía quedan reminiscencias de ese pensamiento, de esa Ujú. sabiduría que es tan valiosa hoy volver a reflotar, ¿no? Pero, por ¿Y ejemplo, por qué? sí. No, ¿Por qué? si uno Sí, lo relaciona, ¿no? Con esto de Halloween, ¿no? Entonces vos decís, bueno, a ver, Halloween, estamos hablando de espíritus malos, ¿no? Espíritus malos que andan circulando, que hacen mal. La, la, claro. la, la parte de los huarpes acá, fundamental, ¿cuál sería? ¿Espíritus buenos que combaten eso? Que nos muestren la otra pantalla, la otra Sí, visión con sí. el respecto al significado de la época de las ánimas. Cuando ellos tienen estas celebraciones con respecto a su ancestralidad, con respecto a las almas de sus seres queridos que hoy, y cuál es el festejo que realizan hoy. Hay, por ejemplo, en Corriente hay mucha gente que va a pasar el día, el Sí, primero y el 2 de noviembre, sí. van a pasar con sus finados, como le decimos nosotros, en el cementerio y compartir una comida, hablar bien de lo que fue en vida, de las cosas buenas que hizo, de las cosas de lo que nos aportó. Fundamentalmente le llevan las comidas que acostumbraba y le gustaba comer cuando vivía, Bien. le llevan, si le gustaba fumar un cigarrillo o un tabaco determinado, le llevan eso y prenden y le ponen en la tumba. ¿Por qué? Porque es un momento en que se está compartiendo con el espíritu de las personas, ¿cierto? Bien. Cada pueblo tiene una manera de celebrar eso en un Ah, mundo de bienestar, en un mundo de equilibrio, en un mundo de respeto a la ancestralidad. bien. No no, es decir, no exaltar la maldad, sino exaltar las cosas buenas, Lo la que, concordia. claro, lo que uno recuerda de eso. Y voy a Marcelino, ¿no? Para que Ujú. complementar un poco, me gusta Sí. ese ida y vuelta, ¿no? Cuando nosotros decimos Halloween, decimos 31 de octubre, ¿a ustedes qué significa, no? Me imagino, primero, una relación muy fuerte con sus ancestros, ¿no? Y cómo realizan esa conexión. Mira, yo lo que veo acá es que Sí, Halloween y la ancestralidad de los pueblos originarios de toda América sí. no tienen mucho que ver. Ujú. Porque digamos que si bien está, como decía recién Humberto, el tema este de los ciclos lunares Ajá, y esas cuestiones temporales de la naturaleza, que era con lo que se regían los pueblos y nos regimos los pueblos sí, originarios de toda América, no tienen nada que ver con Halloween en cuanto a esta cuestión de espiritualidad, sí. de ceremonia, ¿no? Ajá. Ahora, yo creo que también está esta imposición cultural que vino desde Europa ha hecho que también ahora pasen otras cosas distintas de las Sí, que pasaban antes en los pueblos originarios. En el bien. caso de esto, como decía Humberto recién, que es verdad que el día 2 de noviembre, por lo menos en las familias nuestras, siempre se va al cementerio y se comparte ahí con los seres queridos que ya pasaron a otro estado, ¿no? Que Ujú, no es esta cuestión de la muerte trágica como también nos han enseñado, ujú. sino que otro estado de la espiritualidad que ya no es física, ¿no? Entonces, ir a compartir con ellos ahí se hace, por lo menos lo hemos hecho nosotros en las familias nuestras, de ir justamente al cementerio, compartir con ellos, estar ahí, llevarles esto que decía él, si tomaban vino, llevarle un vinito, si fumaban cigarrillos, contar las historias, anécdotas, cómo eran, cómo éramos nosotros con ellos, porque también los antepasados nuestros que vamos a visitar nos dejaron un legado. Yo creo que Ajá. también eso es re importante porque es como que se reafirma todo eso que nosotros hemos aprendido de los mayores en esos momentos de esa espiritualidad. Pero yo, sinceramente, no he tenido un día previo, no hemos tenido en las familias nuestras Ujú. un día previo de malos espíritus y hacer una ceremonia para que el otro día empiecen los buenos. No, Ujú. eso no lo hemos vivido así, por eso digo que Halloween, igualmente como decía Humberto recién, ya está tan desvirtuado ahora Claro, que se hace un festejo que no tiene que ver con el origen, ¿no? Y claro. también esto Digo, es pero una... digo, como comunidad, ¿no significa Ujú, nada el 31 de octubre, Halloween? Pero ¿en qué sentido, digo, significa? Porque está relacionado, obviamente que viene todo del ujú, exterior, viene más de Estados Unidos, sí. pero ¿no les significa algo? ¿No se protegen, no se cubren con...? No. No, Porque hay, porque hay familias que sí, que está se bien lo que me cubren preguntas, sí, sí, sí. claro, No, esto que en vos estas fechas particulares. tal cual, como es algo tan de la ciudad Sí. Halloween, inclusive en las zonas nuestras del campo dicen Halloween,
obviamente que lo han escuchado también, pero no existe nada más que una mirada como de intriga, ¿me entendés? Al decir Halloween y que salen disfrazados y los chicos golpean la puerta y vos le tenés que dar un caramelo o algo así. Claro. No, es algo que uno lo mira con curiosidad y con esto, con esta intriga de decir qué es, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque también este significado que tenía Halloween antes, digamos, ahora está desvirtuado, con esto que también decía Humberto. Entonces, la mirada que tenemos nosotros desde ahí, en un principio, es como una cuestión así de intriga. Ajá. Y después, más profundamente, y en este caso lo vemos nosotros así, que es una penetración cultural fuertísima que estamos teniendo en las escuelas, muchas veces en donde van nuestros hijos, ¿me entendés? Entonces, yo creo que también, si vamos a festejar Halloween, entonces también yo creo que habría que celebrar las celebraciones a la Madre Tierra. En estos momentos estamos haciendo las ceremonias para la lluvia, para pedir que llueva casi todo el ciclo. También se puede hacer en las escuelas. No sé, el Año Nuevo Andino o el Año Nuevo América del Sur, que comienza cuando empieza el invierno nuestro acá. Entonces, como está todo tan cambiado, y esto que decía de las lunas, de los ciclos de 13 lunas y no años, con esta imposición del calendario gregoriano, yo creo que también tendríamos que un poco volver a esos estados de la naturaleza que nos van a hacer ver y respetar también otras celebraciones de otras culturas del mundo, ¿no? Humberto, digo, con esto de Halloween y todo esto, ¿nos quieren cegar un poco lo que realmente son nuestras propias culturas? Porque si uno se pone a pensar, Argentina está más relacionado a las culturas por ahí de Huarpe que esto. Sin embargo, nosotros no somos de rendir, digamos, por el culto a nuestros ancestros, ¿no? A la tierra y a la gente que ya no está más con nosotros. Al contrario, lo sufrimos. Creemos más por ahí en que vienen a vengarse o vienen a buscar algo y no los respetamos como tal. Como que se ha desvirtuado toda esa parte, ¿no? Con el tema de los espíritus, la muerte. Sí, sí, eso indudablemente. Es decir, ahí Marcelino dijo unas cuantas verdades que es importante subrayar. Porque este asunto del Halloween es una penetración ajena a nuestra forma de creer, de sentir y de relacionarnos que tenemos, que como bien él lo dijo, se lo ve como cosa extraña, como algo llamativo, ¿cierto? En ciertos lugares y en otros ambientes como el urbano ya es una práctica ya mucho más desarrollada y consistente. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ciertos ámbitos más urbanizados los medios de comunicación son mucho más contundentes, pero son mucho más contundentes con algo que no termina de dejar de ser nocivo, como es el Halloween, y precisamente, y ahí quiero subrayar lo que muy bien dijiste vos también, una cuestión fundamental, que es la negación, la invisibilización, o sea, se lo invisibiliza a todas aquellas prácticas tradicionales que tienen que ver con antiguas costumbres, con antiguas creencias, que tienen un valor y que tienen un valor con respecto a la conservación de la naturaleza y el mantenimiento de sus respectivos equilibrios. La valoración al respeto hacia la naturaleza y al respeto hacia la ancestralidad, porque no hay que verlo con como si fuese una gran tragedia el tema de la muerte. Hay que verlo en el sentido espiritual, que muchas poblaciones aborígenes, indígenas, lo tienen muy claro en ese sentido. Entonces, es época en que nosotros también empecemos ahora a dar una vuelta de página y empecemos a ver, a analizar y fundamentalmente a respetar y, ¿por qué no?, a aceptar, pero aceptar con sabiduría lo que estos pueblos indígenas nos pueden enseñar con respecto a la valoración de la vida y a la vida cuando trasciende hacia la muerte del cuerpo, pero trasciende el alma. Hay mucho conocimiento, hay muchas cosas valiosas allí al que nosotros tenemos que hacer. Porque es como la rueca que hila la lana de oveja, de llama, alpaca o lo que se use como materia para hacer un tejido. La vida es una trama en la que se hilan contenidos, significados, pero significados muy profundos, que solamente el que sabe hacerlo puede transmitirlo. Bueno, en la valoración de la vida, nosotros tenemos muchas cosas que ofrecer
desde el punto de vista de exaltar nuestras tradiciones y no de una manera, hasta diría yo, torpe, aceptar cosas que vienen, que son ajenas a nuestra cultura, pero que son válidas y propias de otras culturas, tratar de integrarlas sin pensar, razonar y fundamentalmente sin conocer. Porque el primer proceso que hace a una conquista es a través de la mente, ¿no? O sea, a través de la valoración de las cosas, es decir, la desvirtuación de muchas cosas, y hasta llegar a su completa aniquilación. Por eso es que lo primero que se irrumpe es en el mundo del pensamiento mágico religioso de cada pueblo. Tal. Se le quita el lenguaje, o sea se le trata de vaciar. Pero, por supuesto, nunca se logra eso, ni se va a lograr. A lo largo de la historia ya se vio que eso no ocurre. Pero el objetivo de ello es lograr eso. Si Pero ¿cuál es la meta? No, digo, dominar. Total, digo, Humberto, y si tenemos que hablar de uno de los países, ¿no?, que se impuso muchísimo con respecto a esto y que dijo, bueno, vamos también a festejar el Día de los Muertos y vamos a empoderarnos un poquito, tiene que ver con México, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, ¿por qué en México sí, por qué nosotros no? O sea, ¿por qué en México, el único país de Latinoamérica donde tiene más fuerza esto? ¿Qué pasa también acá en Argentina? Porque sin lugar a dudas, en Argentina prevalece mucho más Halloween y esta cosa de disfrazarse y de pedir dulces y no, por ejemplo, los huarpes o los pueblos originarios, el tema de culto. Entonces ahí hay como una antítesis importante. Claro, yo digo, también tiene que ver con esto que hemos estado hablando ahora también, que lo dice Humberto. Yo creo que los medios de comunicación y también en los sistemas educativos hacen que sucedan estas cosas, ¿me entendés? Yo creo que también lo estaba diciendo Humberto, que siempre lo decimos nosotros, los procesos de invisibilización empiezan tan sutiles que no nos damos cuenta. Halloween entró muy sutilmente y ahora ya estamos hablando de él, está teniendo otra visibilidad y sin embargo las celebraciones nuestras no. Yo creo que también eso está hecho sistemáticamente desde que llegaron los europeos a América y desde cada invasión en cualquier parte del mundo que haya habido de una cultura sobre la otra. Yo creo que eso ha pasado siempre y pasa. Lo que pasa es que nos parece que el tema de Halloween yo creo que tiene que tener menos visibilidad, digamos, digamos en los medios, y este tema de la parte educativa de las escuelas, que a los chicos sí o sí, mañana o pasado, le manden en el cuadernito a la mamá y al papá, se va a hacer Halloween, tienen que traer tal cosa, tal otra. Y es divertido, ¿no es cierto? Verdad. Claro, es muy divertido. Entonces entran por ahí, pero resulta que ¿qué pasa con las celebraciones nuestras? ¿Qué pasa con la identidad? ¿Qué pasa con toda esta espiritualidad, digamos, que todavía conservamos familias para adentro? ¿Dónde está? ¿Cómo se mueven? Bueno, yo creo que son las cosas que tenemos que empezar a visibilizar definitivamente, y creo también, que esto te lo quiero decir ahora, que este programa está haciendo mucho para eso también, ¿no? Aunque parezca que no, pero sí, realmente. Sí, y por suerte nos está yendo muy bien, un programa muy popular, donde estamos dando otra visión. Sí, y Marcelino, para que conozcamos un poquito más, ¿no? ¿Cómo es esta cosa de la conexión? Si bien algo dijiste al comienzo, pero de conectarte con aquellos que no están. Es muy parecido a lo que sucede en México, digo, esta cosa de la fotito, ese día llevarle comida o lo que le gustaba. Sí, generalmente es así. Es más, no solamente en México, sino que pasa también acá en Argentina, en el norte argentino, se sigue haciendo también. O sea, en las casas se pone una foto de la persona que se va a homenajear, se le prepara la comida que le gustaba, se le canta la música que le gustaba, las canciones, se festeja con él, no sé, lo que tomara, vino, chicha, no sé, lo que fuera. Y acá en el caso de las familias nuestras también se ha hecho, no de esa manera, porque también ha tenido un proceso de no solamente de invisibilización, sino de avergonzarse, de hacerte que te avergonces de esas cosas que tienen que ver más con cuestiones que están fuera de lo que es este marco que ha marcado, valga la redundancia, la Iglesia Católica, en esa imposición tremenda que nos ha hecho de que todo lo que no tiene que ver con la Iglesia tiene que pertenecer sí o sí al diablo. Y por supuesto que no es así. Entonces, toda esa cuestión demonizada que hemos sufrido durante tantos años todos los pueblos de América, yo creo que ha hecho que en algunas partes, y en el caso particular nuestro, y toda la zona centro-argentina, te diría, ha perdido o ha quedado como dentro de las familias todas estas celebraciones, ¿no? Y han ido poco a poco, tal vez, los más jóvenes ya también avergonzados por algunas cuestiones de Halloween, ya no hacen ciertas
celebraciones, ¿no? Ciertas ceremonias. No la hacen. Yo creo que sí, pero te quiero decir que de a poco se van perdiendo. En las familias nuestras sí se hace todavía. Lo que yo digo es que si en el caso de Halloween, con esta invasión que está teniendo en las escuelas, se sigue haciendo, bueno, yo creo que son parte de los procesos que hemos venido sufriendo históricamente en América, ¿no? Humberto, Argentina está en alerta roja, que el día de mañana desaparezcan totalmente nuestras costumbres y ya empecemos como a ser mucho más yanquis en festejar estos Halloween, ¿no? Esta cosa de salir a la calle masivo. Digo, si bien se da, y lo que dice Marcelino es correcto, ¿no? Por ahí se da en las escuelas, en los barrios privados o en ciertos barrios. Tenemos que estar en alerta de decir, bueno, el día de mañana puede suceder en todos lados, en todas las casas, en todos los barrios, y vamos a perder definitivamente lo que es nuestro a futuro. ¿Cómo lo ves, Humberto? Bueno, yo diría que no estamos en alerta roja, estamos medio que en alerta morada ya, o sea, más que rojo. Voy a remitir a una cuestión. Sí. Es muy común esto de la deformación de las identidades culturales, me refiero, ¿no? Sí. Uno va y ve en las vidrieras, por ejemplo, acá en la ciudad de Corrientes, sí, yo vivo, dice 50% off, 30% off. Y hay gente que dice, ¿por qué será que aumentaron los mosquitos? Porque asocian con una marca de repelente. Claro, ¿no? Claro. Cuando se quieren referir de que es el 50% de descuento, claro, ¿no? Como me dijo una vez un funcionario de cierta relevancia en mi provincia, me dice, ¿por qué no tenemos un approach? O sea, un acercamiento, ¿no? Ajá, o sea, desde el punto de vista del lenguaje, están empezando a intentar reemplazar términos que son propios de nuestro ideario, de nuestra forma de expresarnos, de relacionarnos, por otros términos que tenemos que pensar bien qué es lo que está queriendo decir, porque nosotros no hablamos en inglés. Claro. Lo mismo ocurre con el pensamiento mágico religioso, ¿no? O sea, va una superposición. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. El 1 de enero, en Corrientes, se celebra los Ángeles Somos, en la que salen los nenes vestidos de angelitos algunos, otros no, otros van 3 arriba de un caballo con una bolsita y van cantando oraciones, van de casa en casa en los ámbitos rurales, y en los pueblos tradicionales salen a la vereda y hacen recitados, traen alegría en las casas, no susto, no preocupación. Y en casas, a mí me tocó observar, donde hacía un tiempo razonablemente reciente, habían perdido un ser querido, fundamentalmente criaturas, bebés, que hay mucha mortandad de niños. Estos chicos llevan un aliciente a las criaturas, a la familia, en la que se brindan con cánticos, con oraciones, y entra y saludan a la gente. Entonces, la gente a veces siempre le da, aunque sea un pedazo de galleta, te voy a dar, pero todo va en una bolsa en común, que ese es otro factor importante. Que después, cuando termina el Ángeles Somos, que es el 1 de noviembre, los chicos se reúnen en un lugar que ellos eligen y se reparten. O sea, se incentiva la solidaridad entre el grupo de niños, ¿cierto? Con este tipo de prácticas. O sea, es un doble sentido de solidaridad. Primero, con las familias sufrientes que desafortunadamente, por algunas circunstancias, perdieron un ser querido. El día 2 salen los ángeles loro o también los ángeles tomo, con T, ¿no? ¿Por qué? Porque son ya los adultos que salen con bandoneón, guitarra, y llevan serenata en la noche, precisamente, a las distintas familias, con la finalidad de acercarle gracia, bendiciones,
salutaciones y transforman la voz para que no le conozcan. Ahora bien, muchas familias por ahí le dan cosas y otras no le dan nada. Entonces, por ejemplo, hay recitado: esta es la casa de las espinas, donde viven las mezquinas. Por ejemplo, frases de esa forma, ¿no? Uh-huh. O acá es la casa de las rosas, donde viven las generosas. ¿Por qué? Porque le dieron cosas. O sea, pero siempre están creando un ambiente de buenas relaciones, la gente se ríe y hay veces que la gente termina por abrir la puerta y aunque sea la mitad de una botella de vino le acerca, porque es lo que está teniendo, ¿no es cierto? Pero esa cosa, esa espontaneidad, basado en el hecho de que se ablandó el ánimo de esa persona que fue visitada por este grupo, sí, es lo que hace que la gente disfrute, no entre en la etapa del temor, bien, en la etapa del horror, ¿no? Porque vienen los genios malos a traernos maldad, como es, por ejemplo, el Caraí Agosto, o sea, quien tiene señorío, el Caraí Octubre, perdón, son dos Caraí, uno Agosto y otro Octubre, que es el que trae la miseria. Entonces la gente hace la magia de los opuestos, hacen comidas abundantes, la gente se reúnen entre ellos, o sea, hay el convite famoso, etcétera, pero es para espantar al que representa la miseria, que es el Caraí Octubre, o sea que tiene señorío en esa época, pero va a tener señorío si la gente se abandona. Ese es el mensaje. Bueno, en el caso del 1 de noviembre, sí, es que la bondad, la buena fortuna, las buenas relaciones tengan señorío también en el marco de las celebraciones con básicamente buenos vínculos entre la gente que forman parte, sí, ¿no? Es decir, acá no se trata de rechazar otras culturas o encerrarse, pero sí lo que se está buscando, sí, es integrar lo que nos resulta bueno y apropiado para nosotros, y rechazar aquellas cosas que pueden ser nocivas para nosotros. Ahora, un pueblo que pierde su identidad cultural es un pueblo que se amontona, sí, no es un pueblo que se va a integrar, ¿no? Por eso es que las identidades culturales siempre deben estar fuertes y tenemos que aprender a respetar la diversidad cultural que existe en nuestra sociedad, ¿no? Porque si no vamos a vivir en guetos culturales como nos está ocurriendo en este momento, ¿no? Entonces, tenemos que volver a tener un hermanamiento, y el hermanamiento no quiere decir rozarnos, sino quiere decir ir a visitar, integrar y preocuparse por conocer lo que es la forma de vida sentida del otro, ¿no? Así como el otro debe hacer lo mismo. Eso es lo que implica la reciprocidad en el interaccionismo cultural. Cuando hablamos de cultura estamos queriendo decir lo que se cultiva, lo que es propio de la forma sentida de cada pueblo, y tenemos que aprender a respetar, porque casualmente el ser humano tiene una particularidad que le es distintiva en los últimos 600.000 años de esta parte, es la capacidad de ser creativo, en crear aspectos diferentes de vida, pero no quiere decir con eso que esos aspectos de vida sean malas para ese grupo en ese lugar y bueno para todo el resto. No. Hay cosas que pueden ser buenas y hay otras cosas que no, porque no funcionan, porque la realidad ecológica, social, de creencias, de relaciones, no lo permiten, no lo aceptan como tal. O sea, no cuadra bien. Es como querer meterse en el cuerpo una vestimenta que no se corresponde al tamaño del cuerpo al que está destinado esa vestimenta. Entonces, acá hay una serie de cuestiones que tenemos que volver a reencauzar nuevamente, ¿no? Sí, un montón. Exacto, entonces volver a retomar nuestras identidades culturales y hacerlo a eso, a impulsar a todo eso,
¿no? Es qué decir, difícil porque es lo que vos decís un poco, es complicado porque comparto un poco lo de Marcelino, bueno, tenemos que ir desde la base, que es la educación, o enseñarle a los niños un montón de cosas, donde los niños después le van a enseñar a sus hijos y así, pero es muy difícil si no se les enseña eso, entonces se va perdiendo cada vez más estas identidades culturales, ¿no? Que es lo que nos corresponde a nosotros. Y a veces me pongo a pensar y digo, qué lindo que si me hubieran, o yo hubiera aprendido, o me hubieran enseñado, esta cosa de festejar, ¿no? El Día de los Muertos y a mis abuelos que no los tengo, tener la fotito y darles su comida preferida y cantarles lo que a ellos les encantaba, poner la música que ellos querían. Y eso hace que conozcamos un poquito más de nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, bueno, acá tenés a tu bisabuelo, tu abuelo y así poder Sí, 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 recordarlo. No claro. nos enseña lamentablemente Sí, eso, sí, nos sí. enseñan todo lo sufrido que es la muerte, lo malo que es la Sí, 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 muerte. sí. Y por otro lado que cuando están o se sienten, bueno, es porque no están tranquilos, ¿no? Y es un poco lo que nos enseña. Y no, a su vez puede ser otra cosa. Marcelino, con respecto a esto, te quería Ujú. preguntar, se habla de ustedes, más allá del espíritu de todos, pero que alguien viene, por ejemplo, hay espíritus que regresan por algo, hay espíritus rencorosos, espíritus que... ¿Se habla en los huarpes eso o únicamente todo es No, como no. muy tranquilo? No, no, a veces se dice que sí, bueno, muchas veces se dice que si uno no está en armonía con Ujú. con ese ser, digamos, que ahora Sí. se fue, puede ser que en algún momento venga y te asuste, por así decirlo, ¿no? Pero en general no sucede eso porque generalmente, yo lo digo por mi experiencia, Sí. ¿no? Siempre en las familias nuestras han sido familias muy afectivas. Mm. Entonces, llegado ese momento, sí, bueno, obviamente que uno siente mucho la pérdida, pero después no estamos con la expectativa si va a volver de una forma Ujú. rencorosa, si va a venir porque nos quiere hacer un mal. Ese tipo de cosas generalmente no las pensamos. Yo creo que eso viene también desde Europa, esto de que este ser que ya partió en cualquier momento puede venir a hacerte un mal, viene más de otras culturas que de las nuestras. En el caso Perfecto. nuestro no es así. Yo lo digo desde mi experiencia, desde niño, siempre ha sido eso, ¿no? El recordar a los mayores que se Ujú. fueron Sí. y siempre recordarlos con el cariño que siempre nos tuvieron, porque nos han criado de esa manera. O sea, los niños en nuestra cultura y en nuestra familia siempre son lo primero. Total. Y el afecto, ¿no? O sea, Total. contenidos afectivamente. Por eso yo digo, siempre cuando hablamos, siempre cuando yo recuerdo que los recuerdos de mi niñez, siempre les recuerdo que hemos tenido y he tenido una niñez en donde he sido feliz, en donde por eso ahora, después de grande, sigo siendo una persona feliz, independientemente de que Total. nos pasen cosas en la vida que son duras, ¿no? Pero la felicidad se constituye de esas dos cosas, de haber tenido una infancia feliz Ujú. y de reconocer las cosas buenas y las que no son tan buenas que nos pasan, ¿no? Por eso, para cerrarnos, tengo que cerrar. Lamentablemente, Humberto, vos podés creer que tengo que cerrar el programa. Yo no puedo creer lo rápido que se nos pasa el programa. Tengo que hacer, la producción me dice, rapidísimo, nos quedan 2 minutos nada más. Pero quiero compartir, ¿no? El mensaje, me parece fundamental esto. El mensaje sería, Humberto, como, a ver si nos ponemos los tres de acuerdo, ¿no? En este mensaje que queremos dar. Sería que no hagamos nada el 31, ¿no? Que si tenemos que hacer algo que sea, ¿no? El 1 de noviembre, donde es recordar a los tres que no están de una manera muy, pero muy linda. ¿Es el mensaje de los tres? Arranco con Humberto. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es decir, yo pienso que la integración es posible cuando se conservan las identidades propias Ujú. de cada grupo. Y entonces ahí es donde existe el hecho de compartir, de interrelacionarse y de la manera de decir, mira cuántas cosas nos está enseñando y Ujú. cuántas cosas también podemos enseñar. Es Perfecto. decir, y el tema de la educación, como muy bien decía Marcelino ahí, no es solamente la educación en la casa, sino también, aparte de la casa, todo este tipo de prácticas, de tradiciones que Ujú. tienen que ver con las identidades culturales, deben ser contenidos que se enseñen en los ámbitos formales de la educación. Es decir, en una escuela primaria, la secundaria, aprender a conocer la geografía fundamentalmente de cada lugar, ¿no? Ujú. Es decir, entonces, la idea es precisamente no rechazar por rechazar nomás, ¿no? Es decir, el culto a la Santa Muerte en México es un culto milenario Ujú. prácticamente con la interrelación de muchos aspectos que tienen que ver con la religión católica apostólica, porque Ujú. fue la religión dominante, tanto en México como en nuestras latitudes. Sí.
pero siempre hay algo de lo ancestral que sobrevive y también se une, vamos a decir, a lo nuevo. Y yo creo que nosotros tenemos que propiciar el hecho de recordar bien a nuestros ancestros. Qué lindo Tenemos eso. que aprender a respetar Sí. a la ancestralidad, porque tiene toda una razón de ser eso. Qué No lindo. es nomás algo torpe ni tonto, muy por el contrario, es muy sabio, ¿no? Total, Muchas Humberto. gracias. Total. Gracias, Humberto. Hermoso tu mensaje. Marcelino, un sí. Bueno, sí, yo creo que esto que decíamos recién, Halloween está perteneciendo en Mendoza a una elite, digamos, de clase social que hace que esto empiece como a irse bajar. a bajar Ujú. y que creo que está bueno que pare ahí donde estás y que empecemos esto que decías recién vos, bueno, qué lindo sería que nos recuerden a los ancestros, Qué lindo antepasados sería. nuestros, los abuelos, los que se fueron, en una cena especial en donde esté la foto ahí en la mesa y compartamos con ellos esa noche que va a ser hermosa. Y volver a estos ciclos también que decíamos de las 13 lunas, que van a hacer que nosotros volvamos a los estados de la naturaleza que son los que nos corresponden, ¿no? Yo creo que va a ser así. Y hay que impulsar. Y hay que impulsar. estamos en eso. Sí, sí, sí. Total. Gracias, Marcelino, No, por a estar vos. aquí nuevamente, Gracias, ¿no? gracias Como a usted. representante de los Warp, un beso gigante también Gracias. a todos, a todos que representan a nuestra provincia. Son los grandes representantes de nuestra provincia.